¿Qué pasaría si te dijera que, a más de 3.000 metros bajo la superficie del océano, 5 hombres descendieron hacia el Titanic, sin saber que estaban entrando en una trampa mortal disfrazada de innovación? Un sumergible experimental, construido con fibra de carbono, operado con un control de videojuegos y lanzado al abismo sin certificaciones oficiales. Todo respaldado por un entusiasmo temerario y una promesa de aventura inolvidable. El Titán no fue solo un submarino, fue un cóctel de ambición desmedida, decisiones cuestionables y advertencias ignoradas. Últimos mensajes. Desde el interior del Titán, ¿qué pensamientos cruzan la mente de una persona cuando se encuentra a más de 3.000 metros bajo el nivel del mar, en un entorno donde la presión es casi inimaginable y la oscuridad lo envuelve todo? En la mañana del 18 de junio de 2023, 5 individuos a bordo del sumergible Titán se adentraban en las profundidades del Océano Atlántico, rumbo al legendario naufragio del Titanic. Entre ellos se encontraban Stockton Rush, CEO de OceanGate, el aventurero británico Hamish Harding, el explorador francés Paul-Henri Nargeolet y el empresario pakistaní Shahzada Dawood junto a su hijo Suleiman. Durante el descenso, el Titán mantenía comunicación con su nave nodriza, el Polar Prince, mediante mensajes de texto enviados cada 15 minutos. A las 10:47 de la mañana, se recibió un mensaje que decía «Dropped 2 WTS», indicando que habían soltado 2 lastres para ajustar su flotabilidad. Segundos después, se perdió todo contacto con el sumergible. Este fue el último mensaje recibido antes de que el Titán sufriera una implosión catastrófica, acabando con la vida de todos a bordo. La frase «Dropped 2 WTS» ha sido objeto de análisis y especulación. Algunos expertos sugieren que podría haber sido un intento de emergencia para ascender rápidamente, mientras que otros consideran que era una maniobra rutinaria. Sin embargo, la repentina pérdida de comunicación inmediatamente después sugiere que algo salió terriblemente mal en cuestión de segundos. El Titán estaba diseñado para emitir un ping de seguridad cada 15 minutos, permitiendo al equipo en la superficie monitorear su ubicación y estado. Este sistema de comunicación era esencial para la seguridad de la misión, y su interrupción fue la primera señal de que algo había fallado gravemente. La tragedia del Titán nos recuerda la fragilidad de la vida humana frente a las fuerzas implacables de la naturaleza y la importancia de la seguridad en las exploraciones extremas. A medida que continuamos buscando aventuras en los rincones más remotos del planeta, es vital recordar las lecciones aprendidas y honrar la memoria de aquellos que perdieron la vida en la búsqueda del conocimiento y la exploración. ¿Qué llevó a una empresa como OceanGate a aventurarse en las profundidades del océano con un sumergible experimental? El 18 de junio de 2023, el mundo fue testigo de una tragedia que puso en tela de juicio las prácticas de seguridad en las exploraciones submarinas. OceanGate, fundada en 2009 por Stockton Rush y Guillermo Sondline, tenía como objetivo democratizar la exploración de las profundidades marinas. Con sede en Everett, Washington, la empresa desarrolló sumergibles como el Antipodes, el Cyclops 1 y finalmente el Titan, diseñado para llevar turistas al naufragio del Titanic. El Titan, construido con una combinación de titanio y fibra de carbono, representaba una innovación en el diseño de sumergibles. Sin embargo, esta elección de materiales también generó preocupaciones entre expertos sobre su resistencia a las presiones extremas del océano profundo. La tragedia del Titan ocurrió durante una expedición para visitar los restos del Titanic, ubicados a unos 3.800 metros de profundidad en el Atlántico Norte, cerca de la costa de Newfoundland, Canadá. OceanGate había realizado más de 200 inmersiones en diversos océanos antes del incidente del Titan. Sin embargo, el Titan solo alcanzó la profundidad del Titanic en 13 de 90 inmersiones, lo que plantea interrogantes sobre la preparación y seguridad de estas expediciones. Stockton Rush, cofundador y CEO de OceanGate, era un hombre con una visión audaz: hacer accesible la exploración de las profundidades oceánicas al público en general. Rush creía que las regulaciones existentes eran obstáculos para la innovación. En lugar de seguir los estándares tradicionales de certificación, optó por un enfoque más experimental en el diseño del Titan, utilizando materiales como la fibra de carbono para su casco.
Para atraer a más participantes a sus expediciones, Rush ofrecía descuentos significativos en los boletos, llegando a afirmar que el viaje en el Titan era más seguro que cruzar la calle. Su enfoque poco convencional y su rechazo a las advertencias de expertos generaron críticas dentro de la comunidad científica y de exploración. A pesar de las preocupaciones, Rush continuó promoviendo sus expediciones, convencido de que estaba liderando una nueva era en la exploración submarina. Rush tenía la ambición de construir búnkeres submarinos para multimillonarios, una idea que reflejaba su visión futurista y su deseo de expandir las fronteras de la habitabilidad humana bajo el mar. Jay Bloom, un empresario de Las Vegas, y su hijo Sean enfrentaron esta disyuntiva cuando Stockton Rush, CEO de OceanGate, les ofreció 2 asientos en el sumergible Titán para una expedición al naufragio del Titanic. Inicialmente, la oferta parecía irresistible, una reducción significativa en el precio del boleto, de $250,000 a $150,000 por persona, como una promoción de último minuto. Rush incluso viajó personalmente a Las Vegas para convencer a Bloom, asegurándole que el viaje era más seguro que cruzar la calle. Sin embargo, Sean, el hijo de Bloom, expresó preocupaciones sobre la seguridad del sumergible después de investigar y ver videos promocionales de OceanGate. Estas dudas llevaron a Bloom a rechazar la oferta, una decisión que, en retrospectiva, les salvó la vida. Los asientos que Bloom y su hijo rechazaron fueron ocupados por Shahzada Dawood y su hijo Suleiman, quienes lamentablemente perdieron la vida en la implosión del Titán. Inicio de la expedición Misión 5. ¿Cómo se prepara una expedición para explorar uno de los lugares más remotos y desafiantes del planeta? El 16 de junio de 2023, el buque Polar Prince zarpó desde San Juan de Terranova, Canadá, remolcando el sumergible Titán hacia el sitio del naufragio del Titanic. La misión, conocida como Misión 5, tenía como objetivo llevar a 5 pasajeros a una profundidad de aproximadamente 3.800 metros para observar los restos del famoso transatlántico. Entre los pasajeros se encontraban Stockton Rush, CEO de OceanGate, Hamish Harding, un aventurero británico, Paul Henry Narjolet, un experto en el Titanic, y Shahzada Dawood con su hijo Suleiman. La expedición estaba programada para durar alrededor de 10 horas, con una inmersión de aproximadamente 2 horas y media para alcanzar el sitio del naufragio. El Titán estaba equipado con un sistema de comunicación que enviaba mensajes al buque de apoyo cada 15 minutos durante el descenso, permitiendo monitorear su progreso y estado en tiempo real. El 18 de junio de 2023, el sumergible Titán fue preparado para su inmersión final desde el buque de apoyo Polar Prince. Utilizando un sistema de lanzamiento y recuperación, LARS, el Titán fue sumergido en el Atlántico Norte, iniciando su descenso hacia los restos del Titanic. El Titán, construido con una combinación de titanio y fibra de carbono, presentaba un diseño innovador pero controvertido. Equipado con un sistema de comunicación que enviaba mensajes al buque de apoyo cada 15 minutos, permitía monitorear su progreso y estado en tiempo real. Sin embargo, la falta de certificación por parte de organismos independientes generó preocupaciones sobre su seguridad. Durante el descenso, el Titán mantuvo comunicación con el Polar Prince, enviando mensajes de texto cada 15 minutos. A las 10:47 de la mañana, se recibió el último mensaje, Dropped to WTS, indicando que habían soltado 2 lastres para ajustar su flotabilidad. Segundos después, se perdió todo contacto con el sumergible. El Titán utilizaba un controlador de videojuegos Logitech F71 para su navegación, una elección que generó críticas y cuestionamientos sobre la idoneidad de componentes comerciales en un entorno tan extremo. Momento de la implosión. ¿Qué ocurrió en los instantes finales del Titán? A las 10:47 de la mañana, tras el mensaje Dropped to WTS, se perdió contacto con el sumergible. Minutos después, un sistema acústico de la Armada de EEU detectó una señal consistente con una implosión en la zona donde se encontraba el Titán. La implosión, causada por la falla del casco de presión, ocurrió a una profundidad de aproximadamente 3.800 metros, donde la presión es unas 400 veces mayor que la atmosférica. Se estima que la implosión fue casi instantánea, resultando en la muerte inmediata de los 5 ocupantes.
La tragedia del Titán puso de manifiesto los riesgos asociados con la exploración de las profundidades oceánicas y la importancia de adherirse a estrictos estándares de seguridad en el diseño y operación de vehículos submarinos. Simulaciones realizadas en 2023 sugieren que la implosión del Titán ocurrió en milisegundos, tan rápidamente que los ocupantes no habrían tenido tiempo de percibir el colapso. La Guardia Costera de los Estados Unidos, en colaboración con la Marina de los EHKU, la Guardia Costera de Canadá y otras agencias internacionales, movilizó una flota de barcos, aviones y vehículos operados remotamente, ROVs, para peinar una vasta área del Atlántico Norte. La búsqueda se extendió por más de 10.000 millas cuadradas, enfrentando condiciones climáticas adversas y la inmensidad del océano. Durante los días siguientes, se detectaron sonidos de golpeteo a intervalos regulares, lo que generó esperanzas de que los ocupantes del Titán aún estuvieran vivos. Sin embargo, estos sonidos no pudieron ser confirmados como provenientes del sumergible. La operación continuó con intensidad, utilizando tecnología de punta y la experiencia de equipos especializados en rescates submarinos. La búsqueda del Titán se convirtió en una de las operaciones de rescate submarino más profundas y complejas de la historia, movilizando recursos de múltiples países y organizaciones en un esfuerzo coordinado sin precedentes. Descubrimiento del campo de escombros. ¿Qué revelan los restos de una tragedia en las profundidades del océano? El 22 de junio de 2023, un vehículo operado remotamente, ROV, descubrió un campo de escombros a aproximadamente 488 metros de la proa del Titanic. Los restos incluían partes del casco del Titán, confirmando la implosión catastrófica del sumergible. El hallazgo puso fin a la operación de búsqueda y rescate, y se inició una investigación para determinar las causas del desastre. Los expertos analizaron los escombros, buscando pistas sobre la falla estructural que llevó a la implosión. La comunidad internacional expresó su pesar por la pérdida de vidas y se comprometió a mejorar las normas de seguridad en exploraciones submarinas. El campo de escombros del Titán se extendía por una superficie de aproximadamente 30.000 metros cuadrados, lo que refleja la magnitud de la implosión y la dispersión de los restos en el lecho marino. La implosión del sumergible ocurrió en tan solo 40 milisegundos, un lapso tan breve que no permitió a los pasajeros percibir el colapso. La presión a esa profundidad, unas 400 veces la atmosférica, provocó un colapso instantáneo del casco, resultando en una muerte inmediata y sin dolor para los 5 tripulantes. Esta implosión generó una onda de choque que desintegró el sumergible, dispersando los restos en el lecho marino. La rapidez y violencia del evento explican la dificultad para recuperar restos humanos y materiales. Los expertos coinciden en que, dadas las condiciones, la tripulación no tuvo tiempo de reaccionar ni de sufrir. La implosión del Titán fue tan rápida que se asemeja a un parpadeo humano, que dura aproximadamente 100 milisegundos. Esto significa que el colapso del sumergible ocurrió en menos de la mitad del tiempo que tarda una persona en parpadear. Después de recuperar los restos del sumergible, se realizaron pruebas de ADN para identificar a las víctimas. El Laboratorio de Identificación de las Fuerzas Armadas de EPOTU confirmó la presencia de ADN de los 5 pasajeros en los restos hallados, validando la tragedia total. Este proceso de identificación fue crucial para brindar cierre a las familias y para las investigaciones oficiales. La confirmación por ADN también permitió a las autoridades comprender mejor la magnitud del desastre y las condiciones en las que ocurrió. A pesar de la dificultad para recuperar restos en las profundidades del océano, la tecnología moderna permitió obtener resultados concluyentes. El uso de pruebas de ADN en ambientes marinos profundos es un desafío debido a la degradación del material genético. Sin embargo, los avances en técnicas forenses han permitido identificar restos incluso en condiciones extremas, como las del fondo del Océano Atlántico. Para David Lockridge, exdirector de operaciones marinas de OceanGate, la respuesta fue clara desde el principio. Desde el primer momento en que comenzó a trabajar con Stockton Rush, fundador y CEO de la compañía, notó algo perturbador, un entusiasmo inquietante por romper las reglas en nombre de la innovación, aunque eso implicara desafiar las normas básicas de seguridad. Lo que en un principio parecía una empresa revolucionaria en el mundo de la exploración submarina,
pronto se tornó en un entorno donde las advertencias eran vistas como obstáculos y las preocupaciones, como enemigos del progreso. Lockridge fue uno de los primeros en alzar la voz sobre las fallas estructurales del Titán, el mismo sumergible que años más tarde implosionaría en las profundidades del Atlántico. Su testimonio, presentado ante la Guardia Costera de los Estados Unidos en una audiencia celebrada en septiembre de 2024, sacó a la luz aspectos inquietantes del funcionamiento interno de OceanGate. Contó que fue testigo de cómo Rush ignoraba advertencias técnicas, contrataba personal sin experiencia suficiente y promovía una cultura en la que la velocidad para llegar al Titanic era más importante que la solidez de la nave que los llevaría. Según relató, el punto de quiebre se produjo cuando revisó los planos del casco de presión del Titán. Descubrió que estaba construido con fibra de carbono, un material no probado en profundidades tan extremas, y notó que no se le había realizado una inspección no destructiva, procedimiento clave para detectar microfracturas en materiales sometidos a compresión masiva. Insistió en que era imprescindible una evaluación por parte de una entidad certificadora como DNV o ABS, algo que Rush rechazó rotundamente. En lugar de tomar medidas correctivas, Lockridge fue despedido. Años después, su testimonio se convirtió en un eje central para entender la cadena de decisiones negligentes que condujeron a la implosión del Titán. Narró una inmersión particularmente alarmante, ocurrida en 2016 con otro sumergible de OceanGate, el Cyclops, cuando Stockton Rush decidió conducir la nave hacia el naufragio del Andrea Doria en condiciones climáticas no favorables. Lockridge le advirtió sobre el peligro, pero Rush hizo caso omiso. El resultado, un choque contra el lecho marino que dejó al sumergible atascado por varios minutos. Fue Lockridge quien, con una maniobra arriesgada, logró sacarlos y llevar la nave de vuelta a la superficie. Pero incluso entonces, en lugar de reflexionar, Rush desestimó el incidente como una anécdota. En su declaración oficial, Lockridge mencionó que OceanGate operaba en aguas internacionales precisamente para eludir controles regulatorios. Al no depender de puertos estadounidenses o británicos, el Titán no tenía la obligación legal de cumplir con normativas internacionales de seguridad. Esta laguna fue aprovechada por la compañía para seguir operando un vehículo que no había sido certificado, ni había pasado por pruebas rigurosas como las que cualquier submarino de exploración debería superar antes de ser aprobado para misiones a profundidades extremas. Pero lo más inquietante no fue solo la desestimación de advertencias por parte de Rush, sino la forma en que fomentaba un ambiente de tolerancia cero a la duda. Según Lockridge, quienes expresaban preocupaciones eran marginados o removidos de sus puestos. De hecho, otros ingenieros y expertos en tecnología marina que plantearon objeciones al diseño del Titán fueron silenciados o ignorados. Se estableció así una dinámica interna en la que la voz más fuerte era la del CEO y cualquier objeción era interpretada como un intento de frenar la innovación, no como una medida para salvar vidas. En la carta de despido presentada a David Lockridge, OceanGate justificó su decisión alegando que el ingeniero había compartido información confidencial con terceros al alertar a entidades regulatorias sobre sus preocupaciones técnicas. Es decir, su intento de proteger vidas humanas fue considerado una infracción contractual. Esta carta forma parte del expediente oficial presentado en una demanda federal posterior y fue publicada por varios medios como Insider. La inmersión al Andrea Doria. ¿Cómo una experiencia previa pudo presagiar una tragedia mayor? En 2016, durante una expedición al naufragio del Andrea Doria, Stockton Rush pilotaba el sumergible Cyclops Primo con 3 pasajeros a bordo. A pesar de las advertencias de Lockridge sobre las condiciones adversas, Rush insistió en acercarse al naufragio, colisionando con la estructura y quedando atrapado. Durante el incidente, Rush entró en pánico y se negó a ceder el control a Lockridge, quien finalmente logró tomar el mando y llevar el sumergible a la superficie de manera segura. Este evento marcó un punto de inflexión en la relación entre ambos, llevando eventualmente al despido de Lockridge. El Andrea Doria, conocido como el Monte Everest del buceo, se encuentra a una profundidad de aproximadamente 75 metros y ha sido escenario de múltiples accidentes de buceo debido a sus condiciones peligrosas. Durante una inmersión al naufragio del Andrea Doria en 2016, el sumergible Cyclops Primeo, pilotado por Stockton Rush,
experimentó una situación crítica. A pesar de las advertencias sobre las condiciones adversas, Rush insistió en acercarse al naufragio, lo que resultó en una colisión con la estructura y el atrapamiento del sumergible. La situación generó pánico entre los pasajeros. Rush, en un estado de confusión, se negó inicialmente a ceder el control del sumergible. Finalmente, David Lockridge, exdirector de operaciones marinas de OceanGate, logró tomar el mando y llevar el sumergible a la superficie de manera segura. Este incidente marcó un punto de inflexión en la relación entre ambos, llevando eventualmente al despido de Lockridge. El Andrea Doria, conocido como el Monte Everest del buceo, se encuentra a una profundidad de aproximadamente 75 metros y ha sido escenario de múltiples accidentes de buceo debido a sus condiciones peligrosas. En enero de 2018, David Lockridge, entonces director de operaciones marinas de OceanGate, presentó un informe detallando preocupaciones críticas sobre la seguridad del sumergible Titán. Entre sus hallazgos, destacó la falta de pruebas no destructivas en el casco de fibra de carbono y la utilización de una ventana acrílica certificada solo para profundidades de 1.300 metros, a pesar de que el Titán estaba diseñado para descender a más de 3.800 metros para alcanzar los restos del Titanic. Lejos de ser recibidas con la seriedad que merecían, sus advertencias fueron desestimadas por la dirección de la empresa. Al día siguiente de presentar su informe, Lockridge fue despedido, acusado de compartir información confidencial con terceros, incluyendo la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional, OSHA. Este despido abrupto marcó el inicio de una serie de consecuencias que pondrían en evidencia las prácticas cuestionables de OceanGate. Tras su despido, Lockridge presentó una contrademanda alegando despido improcedente y represalias por actuar como denunciante. En su demanda, afirmó que su despido fue una estrategia para silenciarlo y evitar abordar los problemas de seguridad y control de calidad que había identificado. Aunque ambas partes llegaron a un acuerdo confidencial meses después, el caso dejó al descubierto una cultura corporativa que priorizaba la imagen y la innovación sobre la seguridad y la transparencia. La penúltima misión abortada. ¿Qué señales de advertencia se pasaron por alto antes del trágico desenlace del Titán? 6 días antes de la implosión fatal del sumergible, el 12 de junio de 2023, durante la inmersión conocida como Dive 87, el Titán experimentó un incidente alarmante. Stephen Ross, exdirector científico de OceanGate, testificó ante la Guardia Costera de EEUU que una falla en la plataforma provocó que el sumergible se inclinara bruscamente, haciendo que los 5 ocupantes cayeran hacia la parte trasera y quedaran en posiciones comprometidas, incluyendo a un pasajero que quedó colgado boca abajo. Este incidente causó una gran conmoción entre los presentes y requirió aproximadamente 1 hora para estabilizar la situación. A pesar de la gravedad del suceso, no se realizaron inspecciones exhaustivas del casco antes de la siguiente inmersión. Este evento subraya la falta de protocolos rigurosos de seguridad y la negligencia en la evaluación de daños potenciales tras incidentes significativos. La decisión de continuar con las operaciones sin una revisión completa del sumergible refleja una cultura organizacional que priorizaba la continuidad de las misiones sobre la seguridad de los participantes. Durante la inmersión del 12 de junio, el piloto del Titán, Stockton Rush, colisionó con el mamparo del sumergible debido a la falla en la plataforma, lo que contribuyó al descontrol y la caída de los ocupantes. El misterioso estallido. ¿Qué indicios previos podrían haber anticipado la tragedia del Titán? Renata Rojas, especialista de misión de OceanGate, relató un incidente inquietante durante una inmersión anterior al naufragio del Titanic. Mientras el sumergible ascendía, escuchó un fuerte estruendo que describió como un bang inesperado. Aunque el sonido generó preocupación, no se realizó una investigación exhaustiva para determinar su origen. Este tipo de ruidos podrían indicar problemas estructurales en el casco, especialmente en un entorno de alta presión como las profundidades oceánicas. La falta de seguimiento ante señales potenciales de fallo estructural refleja una deficiencia en los protocolos de seguridad y mantenimiento de OceanGate. Ignorar estos indicios puede haber contribuido a la acumulación de tensiones en el casco del sumergible, culminando en la implosión catastrófica del 18 de junio de 2023. OceanGate, la empresa detrás del sumergible Titán, operaba en aguas internacionales para evitar regulaciones estrictas.
Al no zarpar desde puertos estadounidenses ni operar en aguas territoriales, el Titán no estaba sujeto a las normativas de seguridad marítima de EEPU, el Reino Unido o Canadá. Esta estrategia permitió a OceanGate eludir inspecciones y certificaciones obligatorias, lo que generó preocupaciones entre expertos en tecnología marina. La Carta de Advertencia de 2018. ¿Qué sucede cuando las advertencias son ignoradas? En marzo de 2018, miembros del Comité de Vehículos Submarinos Tripulados de la Sociedad de Tecnología Marina redactaron una carta dirigida a Stockton Rush, CEO de OceanGate, expresando su preocupación unánime sobre el desarrollo del Titán y la expedición planeada al Titanic. La carta advertía que el enfoque experimental de la empresa podría resultar en consecuencias negativas, desde incidentes menores hasta catástrofes. Los firmantes instaron a OceanGate a obtener la certificación de una sociedad de clasificación reconocida, como DNV, para garantizar la seguridad del sumergible. Sin embargo, Rush rechazó estas recomendaciones, argumentando que las regulaciones existentes obstaculizaban la innovación. Testimonios de pasajeros anteriores y medidas extremas. ¿Qué sucede cuando la innovación se encuentra con la negligencia? El sumergible Titán, operado por OceanGate, prometía una experiencia única: descender a las profundidades del océano para contemplar los restos del Titanic. Sin embargo, detrás de esta aventura se ocultaban decisiones cuestionables y advertencias ignoradas. David Pogue, periodista de CBS News, participó en una de las expediciones del Titán en 2022. Durante su experiencia, observó que el sumergible era controlado por un mando de videojuegos Logitech F710, un dispositivo inalámbrico de aproximadamente $30. Este control, modificado con extensiones impresas en 3D, era el principal medio para dirigir el sumergible. Pogue expresó su sorpresa ante esta elección, considerando la complejidad y los riesgos asociados con las inmersiones profundas. Antes de embarcarse, Pogue y otros pasajeros firmaron un formulario de exención de responsabilidad. Este documento describía al Titán como un vehículo experimental, no aprobado ni certificado por ninguna autoridad reguladora. Además, advertía sobre posibles lesiones físicas, discapacidad, trauma emocional o la muerte, mencionando esta última 3 veces solo en la primera página. A pesar de estas advertencias, muchos pasajeros confiaron en la empresa, atraídos por la oportunidad de explorar uno de los naufragios más famosos de la historia.